Calimera, Calispera, Calinocta, perdona a los griegos que haya estropeado su idioma. Hoy estamos en Clandestinos para hablar de sexo en la Grecia clásica y JR, gracias por venir. ¿Qué estás haciendo, como siempre? ¿Qué estás haciendo en el ámbito cultural? Pues ¿Qué ya estás viendo? saliendo de casa por fin ya. Porque ha tenido el coronavirus nuestro amigo JR, ha tenido coronavirus y ahora ya puedes salir de casa. Y nada, pues sigo viendo de Wire, que sabes que son unas cuantas temporadas y estoy en la cuarta, todavía me queda un poquito. Y nada, y poquita cosa más. De todas maneras has avanzado mucho, ¿eh? Porque para estar en la cuarta temporada en 4 semanas, le has dado caña, ¿eh? Es que el COVID te permite tener mucho tiempo, es lo que hay. Y el compañero que hoy se va a dedicar, que hoy nos va a dedicar este tema, impresionante este tema que podríamos tenernos hablando de él horas y horas y horas, porque es muy interesante y es muy entretenido, sobre todo también, y un poco lúdico. Es nuestro amigo Jesus Gay Superstar. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Y qué estás haciendo en el plano cultural antes de empezar el tema, como siempre? Hola, ¿qué tal? Pues como siempre, el tiempo que me deja la docencia, pues lo estoy dedicando, he retomado mi tesis doctoral y ahí estoy viendo cómo el cristianismo destruye absolutamente toda la cultura religiosa en España en el siglo IV. A ver si algún día ve la luz. Hispania. Bueno, ¿en aquella época era Iberia o cómo Era se llama? Hispania, Era entonces España todavía. el término Hispania además incluía Portugal, que es algo que se nos olvida, es decir, los romanos, pero en Portugal, lo que luego sería España o la actual España y Portugal, bueno, ya sabéis que la historia es compleja y que realmente lo que somos es un conglomerado de reinos, de ahí vienen problemas que, bueno, podríamos dedicar más adelante incluso una tarde. Hispania era lo que es España y Portugal. E incluso ya al final del imperio se empezó a tener también como Hispania el norte de África, la parte de Marruecos, Ceuta, Melilla, Tánger. Pero fundamentalmente lo que hoy es España y Portugal. Sí, es que Iberia era el nombre que le daban los griegos y también lo llamaban Ofiusa anteriormente. O sea que tuvimos varios nombres, pero claro, el imperio más importante, el romano, pues prevaleció el de Hispania. Que también llaman Lusitania. ¿No llaman Lusitania la parte de Portugal o no? Eso viene después. Los lusitanos realmente son extremeños y portugueses. O sea, era una zona de, digamos, un pueblo prerromano. Había bastantes pueblos prerromanos. Estrabón nos dedica en su geografía el libro tercero y hay 20 y tantos pueblos. El número exacto a la de memoria no lo recuerdo. Y los lusitanos, pues eran lo que hoy podríamos llamar Extremadura y también la parte que continúa hacia Portugal. Que luego el término Lusitania fuera aplicado a Portugal, pues ahora mismo son razones, su razón tendrá, pero ahora mismo la desconozco. La capital de la Lusitania romana era Emerita Augusta, era Mérida. Ahí luego ya, además, Augusto puso su ciudad, la ciudad más importante después de Tarraco, también Córdoba o Hispalis, que ya sabéis, la Sevilla romana. Yo lo que decía al hilo de todo esto, lo que decía Nieves con Costrín es que un día estaban tan hartos de los reyes castellanos que, que los portugueses decidieron tirar al gobernador por la ventana de la plaza de los navegantes, era creo. Realmente es que la parte medieval de España, sobre todo el siglo IX, X, XI, que es cuando se configuran lo que luego van a ser los reinos, los grandes reinos peninsulares, es un juego de tronos. Entonces, historias de faldas, herencias, hermanos que se asesinan. Hay un poco de todo, de ahí la complejidad del periodo. Y bueno, es el capricho de la historia. Había Jacques Duby y la Escuela de los Anales franceses siempre se han debatido en qué es más importante, el hecho histórico de un personaje principal o la corriente por la que tira la sociedad. Pues a veces una simple boda ha cambiado un reino. Y si Isabel y Fernando no se hubieran casado, pues Carlos V no hubiera tenido
bajo su dominio un y imperio. Si Fernando llega a tener luego un hijo varón, pues hubiera perdido todo. El problema ahí está, que el pobre hombre murió intentándolo. Y además, efectivamente, él murió intentándolo, pero ¿qué vamos a hacer? Germana de Foix no le dio el varón. Entonces el único que hereda su nieto el trono. Exacto. Y el único que pudo, ¿no? El único que pudo tener murió, ¿no? Un niño, bebé, murió. Bueno, no sé, tengo recuerdo de algo así. Es que realmente la historia se empieza a torcer en ese sentido cuando el príncipe Juan muere, además recién casado, a los pocos meses de casarse. Los reyes católicos se quedan el único hijo varón. Y ya empiezan las desgracias hasta llegar a Juana, que es la heredera de Castilla, que ahí está. A Fernando lo echan de Castilla realmente. Cuando muere Isabel, él se tiene que ir. O sea, por eso esos que van diciendo por ahí de los 1000 años de monarquía en España, esto es el país. No, venga, léanse un librito de historia y luego me lo comentan. ¡Qué 1000 años, por Dios! Hay mucho visionario, hay que ya desde los visigodos esto era España, vamos, y los visigodos no tenían ni idea de lo que era España. Ellos eran una minoría que tenía el poder político y estaban aquí jodiendo a los romanos. Pues yo he estado viendo, ¿cómo se llama? He estado viendo la película que me ha encantado, Diarios de motocicleta, que representa la vida del Che durante su viaje por Sudamérica con Granados. Con la que ganó Dressler el Oscar a la mejor banda sonora. Pues te puedes creer que yo esa canción, no sé qué ha pasado, que yo esa canción en HBO no la he escuchado viendo toda la película. Eso sí, me parece con Granados, es un tipo que por la representación en la peli yo me iría a tomar lo que fuera donde fuera. Un tipo súper gracioso y bueno, increíble. La película es maravillosa. He estado viendo Estudios 1. Porque he visto más de uno, he visto el de Lope de Vega, La Dama Boba, que es una obra que me encanta, porque la tienen por boba a la chica y realmente les da sopa con ondas a todos. Suele pasar. Y vi la de Calderón, vi la de La vida es sueño, que madre mía, qué papelazos hacen. O sea, es una pena que eso ya no se haga, porque eso era teatro en televisión con mayúsculas. Exacto. Es que el papel, no recuerdo, ¿era Raval el que hizo La vida de sueño? Yo creo que sí. Creo que sí. Es que no le he visto ese Estudio 1, le tengo que ver. Creo que no sé, lo que hacen ahí desde el primer actor hasta el último es una maravilla. Y en La Dama Boba, pues 3/4 de lo mismo. Maravilloso. Y estoy leyendo todas nuestras desgracias se cumplieron, de Tamara Tenenbaum, que yo la admiro mucho, pero que no me está, salvo 2 o 3 pasajes del libro, no me está gustando mucho. No sé por qué. Bueno, porque no está contando así nada que bueno. Nada interesante, ¿no? No, nada que me llame mucho. A lo mejor para alguien es muy interesante. Yo no voy a decir que no lo sea, yo digo que a mí no me está llamando demasiado la atención. Y bueno, ya hemos hablado un poco de lo que estamos haciendo cada uno en el plano cultural, que yo creo que hay que destacarlo siempre, hay que animar a la gente a que vea, lea y escuche y vaya a conciertos. Vaya al cine, vaya a conciertos, a museos. Y a certámenes de danza. Así que la gente de la cultura tiene que la cultura es segura. Que comer. Bueno, pues sin más dilación, que decía un dirigente, creo que no sé si del PC de Comisión Obreras, que le decía a uno, no te dilates. Lo leí de Luz Sánchez Mellado. Como decía Jack el Destripador, vamos por partes. Venga. Pues bueno, vamos allá. Lo primero que voy a decir antes de empezar a hablar un poquito de
del tema es que voy a utilizar los términos heterosexualidad y homosexualidad, con pleno conocimiento de que es un anacronismo, es decir, estos términos se inventan en el siglo XIX. ¿Qué significa eso? Pues que evidentemente son términos que no se conocían y se utilizaban en los no 19 siglos anteriores, sino en toda la historia anterior. Pero para entender un poquito cómo el ser humano nos gustan las etiquetas, las clasificaciones y las listas, pues bueno, son cómodos y a la hora de explicar nos vienen bien. No voy a extenderme más, todos sabemos lo que significa heterosexualidad y lo que significa homosexualidad. Si nos queremos acercar un poquito a lo que es el sexo en la antigua Grecia o cómo creemos que vivían ellos esta faceta tan importante de la vida, pues tenemos 3 libros, no mucho más. Hay uno de ellos que se llama Según Natura. El título es ya bastante tendencioso y clarificador. ¿Por qué? Porque el cristianismo tiene un término que le encanta, contra natura. Bueno, pues aquí Eva Cantarella, que es una historiadora italiana, dijo, según natura. Es decir, el sexo es algo natural, entonces, por lo tanto, según la naturaleza. Y el título no es ese, sigue, dice la bisexualidad en el mundo antiguo. O sea, ya el título nos está diciendo bastante. No, las personas no se clasificaban, sino que sí que, por lo que nos dicen las fuentes, y ahora diré qué fuentes son esas, sí que es probable que se practicara una bisexualidad. Eso no significa que hubiera, es innegable que tiene que haberlo, personas completamente homosexuales y personas completamente heterosexuales. Pero que lo que es la gran mayoría sí que es probable que fuera bisexual. El otro libro que tenemos pues sería La homosexualidad en Grecia y Roma. Como veis aquí se unen bastante porque realmente Roma lo que hace es, se dice que Roma conquistó a Grecia en lo político y Grecia conquistó a Roma en lo cultural. Y por eso veréis que muchos libros que traten este tema u otros del mundo clásico siempre se dedican a las dos civilizaciones. Realmente Roma se puede considerar una continuación de lo griego, pero en el aspecto práctico. El griego era más teórico, el romano era más práctico. La última que recomiendo, que está bien, pero para todo el espectro de la antigüedad, ya no es solo Grecia y Roma, sería La imagen del sexo en la antigüedad. Es un libro conjunto de varios autores, está editado por Tusquet, e incluso sale cómo se vivía la sexualidad en las tribus prerromanas españolas. O sea, que también ahí nos dedican un capitulito a la península ibérica, que puede ser Ostras, qué importante. interesante. Hay cosas muy, muy interesantes. Bueno, dicho esto, ¿cómo sabemos qué es lo que hacían, cómo lo hacían, qué les gustaba y qué no les gustaba? Pues todo conocimiento histórico tiene que venir de diferentes fases. La más importante, y se supone la más importante porque es la más objetiva, cuidado con esto porque no siempre es así, es la arqueología. Lo que se conserva se conserva por mero capricho. Y igual que tenemos Pompeya por una erupción volcánica que si no, no existiría, pues a veces se conserva una cerámica porque tiene unas condiciones de humedad y de temperatura, un suelo menos ácido, más ácido, en fin, es una lotería. Pero ¿qué aparece en la cerámica? Imágenes de lesbianismo, imágenes de homosexualidad, imágenes de heterosexualidad e imágenes de travestismo, por si alguien pensaba que esto de las drag queens era algo nuevo. Y además lo hacían en banquetes. Se han visto, pues, en qué consistía hombres que en lo que ellos llaman el simposio o banquetes, estas grandes cenas que luego los romanos todavía hacían más prolongadas y ya sabéis lo de vomitar para seguir comiendo, que eso es más bien romano que De griego buffet libre y tal, libre, decir, bueno, para que hay que vaciar esto, pues incluso había un reservado en los banquetes, pues para que no te fueras muy lejos. simposio que Y allí, para nuestros amigos que nos ven, y voy a quedar de repipi. Señor, que yo sé lo que significa simposio, sé lo que significa. El cine es una preposición griega que significa con, y posio puede significar o veneno o vino, pero claro, como no se iban a envenenar, pues iban a en este emborrachar. caso, sí, exacto. Era con vino, era una charla con vino. Aparece, fijaos que la cerámica que aparece es en la procesión de las Panateneas y son hombres los que están vestidos. Es decir, se están mofando pues de un acto que era el más sagrado en Atenas para una mujer.
luego explicaremos qué es eso. Aparte de la cerámica, que es la principal fuente, porque es donde está la imagen directamente, la pintura sobre la cerámica es donde podemos ver una imagen, están los objetos. Los consabidos grabados de penes. ¿Quién no ha visto eso todavía? Vamos por la calle y bueno, en cualquier graffiti pues ya existían. Y o lo que se llama olisbos. El olisbo era un consolador que inicialmente se hacía en cuero y luego se hizo en madera. Pero es que en una de las fuentes, uno de los escritos, indica que también se hacían en pan. Es decir, se hacía una masa de harina y eso luego se cocía. Hostia. El texto se corta, no sabemos cuál era el siguiente uso o la zona del cuerpo que iba a disfrutar de aquel fragmento panificable. Supongo que si lo hacían en pan es porque primero, o sea, yo el uso que se le daría es primero introducir y luego comer, ¿no? Como una especie de bollo de como cuando te comes un bizcocho mojado en colacao, pues igual. Ya, pero vamos, no sé, yo el pan suele ser algo un poco frágil para según qué zona. Sí, no, el pan y yo me imagino el consolador de madera que como tengo unas astillas, pero que estuviera bien barnizado y lijado, porque a mí me daría cosa. No sé. Claro, pero es que esto es como siempre. Uno puede ir a un sex shop y en función de su presupuesto podrá comprarse el de cuero que es el más trabajado. Ajá. O el de madera que es la versión de bajo coste. Viva el sexo de las clases populares de Grecia. Fijaos hasta qué punto que hay en Mileto, que es una ciudad griega, hay una fábrica. Exacto, pues mientras él filosofaba, sus conciudadanos exportaban olisbos o consoladores a todo el Mediterráneo. Se han encontrado hasta en España. Ostras. Eso por aquello de, bueno, ya lo de externalizar la producción y llevársela a Oriente ya venía de antiguo. Yo me imagino de, ¡guau! Me están trayendo los Satisfyer de Mileto, ¡guau! Es que el tuyo te lo han hecho en tarraco. Lo malo, claro. Sí. Además es que estos objetos que llegaban de Grecia, que eran objetos de lujo, costaban un dineral, pues luego iban a la tumba porque, claro, era un ajuar y además eran objetos de prestigio. Y lo más gracioso de todo es que la navegación en el Mediterráneo se interrumpía durante el invierno. Como se te fastidie el aparatito en cuestión, no es como ahora que llamas a Amazon y al día siguiente lo tienes. No, hay que esperar a que llegue el próximo barco, que si esto te ha pasado en septiembre, en marzo empezaría la navegación y como muy pronto lo tendrías en abril. O sea, lo que sería, pues, no sé, el Wish o estos fabricantes chinos que compras algo por internet y te tardan 2 meses en llegar. Uf. Bueno, pero habrías en Hispania en Iberia, ¿no? Sería Grecia. Pues en Iberia serían bastante apañados para tener un servicio técnico. A lo mejor tenían un servicio técnico. Seguro que había algún top manta o algo parecido y alguna producción propia. Pero bueno, los de lujo, los de pues para fardar ahí con las amigas, pues tendría que ser, porque se consideraba que era un objeto que solo podía usar la mujer y siempre en ausencia del marido. O sea, el marido se va a la guerra y además el marido te lo daba, toma tu olisbos para que estos días en los que yo no estoy peleándome con los de la otra ciudad de enfrente, pues no me eches de menos. Bueno, no me eches de menos ni te vayas con el vecino. Bueno, de eso también hablaremos. Ya sabes que ahí hay una cuestión, el adulterio, que eso es una constante. Una de las cosas que me ha llamado bastante la atención y que yo no sabía que había en tal número son esvotos de fimosis. Para los que no sepan qué es un esvoto es muy fácil. Es un objeto que se hace si tienes pasta en bronce y si no tienes pasta en madera o en cera. Se deposita en el templo del dios al que tú le rindas culto. Puede ser, pues si estamos en Grecia, Asclepio, por aquello del dios de la medicina, o puede ser Apolo, da igual. Dejas el trocito allí y esperas que por una cuestión mágica, al haber depositado el trocito que está con la enfermedad clara, se cure. Bien, evidentemente como esto no ocurría, pues los médicos de la época ya incluso tenían tratados quirúrgicos donde hablaban de 2 tipos de fimosis y cómo había que hacer. Pero había un peso religioso y dejaban esto. Eso de los esvotos ha llegado a nuestros días. Si alguno vais por Galicia y vais a San Andrés de Teixido,
un lugar donde dicen que hay que ir de vivo para no ir de muerto. Todavía la gente lleva esvotos en cera, lo que pasa que evidentemente no de esta zona, pero sí de brazos, piernas, del estómago. Es algo que viene de la más remota antigüedad, como veis, y que todavía incluso en lugares como Galicia se sigue haciendo. Ahora que repites la palabra, me suena de haberla leído en Trafalgar. Que la madre del chiquillo... Ahora no me voy a acordar. Madre mía, por favor. La madre del chiquillo dejaba esvotos en la iglesia de Cádiz, en una de las iglesias de Cádiz, para pedir por su hijo, porque... Claro, es una ofrenda. Entonces, ahora se hace una promesa y la iglesia descubrió que, oye, las velas eran más rentables y las velas se consumen y no se acumulan. Los esvotos, pues de vez en cuando hay que descolgarlos y tirarlos, porque si no, claro, eso consume espacio. Pero es algo que muy, muy mediterráneo, que ya se hacía en Grecia, en algunas culturas del Neolítico, en España, en la España prerromana, incluso en épocas en las que no se supone que hubieran tenido contacto con los griegos. Es algo, parece ser una constante religiosa, por lo menos, si no universal, sí podríamos decir, del Oriente Medio hasta Portugal y Gran Bretaña, hasta el mundo céltico, algo muy nuestro. Vamos, de fimosis, está buscado en otros lugares, digo, a ver, no, pero solo en Grecia. O sea, no sé si debía ser algo muy común, porque aquí hay un problema, y hay un problema serio. Es decir, si tú tienes fimosis, no puedes hacer el rito de paso, no te vas a convertir en ciudadano. O sea, que ya no. Era una cuestión bastante grave. ¿En qué consistía ese rito de paso? Ahora más adelante, que ese tiene chicha y tiene miga porque hay que insertar algo dentro de y con efusión seminal, para decirlo de manera técnica. Ajá. O sea insert here. Insert coin. Insert coin como la maquinita y usted deje dentro la cremita. En fin, de eso se trataba más o menos. Bueno. Que es lo que ha pasado como pederastia. Por eso lo dejo para un poquito más adelante. Así vamos entrando. Vale. Entrando en materia. Vamos, ahí has dado un toque muy importante, ¿no? Muy interesante. Seguimos. Más cosas que nos informan. Pues hay una parte de la ciencia que se llama epigrafía. ¿Qué significa eso? Se limita a las inscripciones que se hacen sobre materias que antes se llamaban duras, es decir, sobre roca, madera. Bueno, pues en la isla de Tera, ya antes de Mykonos como destino gay, hay inscripciones de barbas, baila bien y me da placer. Fidípides, Timágoras, Efémeres y yo también fuimos follados por ellos. O sea, no deja lugar a dudas y hay cientos de inscripciones de este tipo. ¿Qué ocurre? Que cuando aparecían en el siglo XIX se destruían. Y los arqueólogos no podían admitir que este tipo de pornografía pues era un escándalo y se destruía. Algunas se han salvado porque se han descubierto ahora. O sea, las últimas inscripciones, estas que os he leído, aparecieron en el 2007. Entonces, pues bueno, no, las excavaciones tienen eso. Hasta que no se termine la excavación por completo pueden aparecer más cosas. Igual que los olisbos. Los olisbos se ha empezado a hablar de ellos recientemente. ¿Por qué? Porque lo mismo ocurría. Esto no puede ser. Rompía esa imagen que teníamos del mundo griego casi de perfección, castidad. Si no hubiera sido por los textos como el banquete de Platón y alguno que otro, pues hubieran intentado, había un intento claro de borrar toda referencia a algo que pudiera ser o que fuera en contra de la heterosexualidad procreativa, lo que el cristianismo pide o impuso. Entonces, pero bueno, no solo es esto entera, en Mykonos, sino que hay otra isla donde la inscripción es muy cortita y es muy sencilla, es del siglo VI a.C., en Astipalea, enfrente de la costa de Turquía, y dice: Nicasítimus estuvo montando a Timión. Pues a caballo no fue precisamente, o sea que está claro. Hombre, pero es que ahí ya está nuestra mirada, porque a lo mejor lo estuvo montando en los cacharritos de la feria. A lo mejor Timón era su hijo y
que venga, móntate en el pony. Y le montaba en el pony, entonces estuvo montando a Timón en el pony. Y no hay... No sé. Yo ahí no Eso, imagínate la cara de los cuando en las primeras excavaciones de Pompeya aparecían pues estos cacharritos. Los romanos eran muy dados a hacer incluso lucernas, las lamparillas para iluminar, pues que eran simplemente penes enormes donde pues echaba aceite y por ahí salía la luz, a imaginar por la punta del glande. Claro, cuando esto se descubre en el siglo XVIII, Dios mío, qué horror, o se destruyen, que hubo destrucciones, o ahí Carlos III, pues bueno, tuvieron el acierto en su reinado del gabinete secreto. El Prado tenía una sala reservada. Felipe II, sus cuadros de desnudos iban a una salita oculta que estaba en el Alcázar y solo podía acceder él. Pero fuera de estos circuitos, que como veis podían ser muy poquitos, donde sí quedan antigüedades que se salvaron y que pues bueno eran poco aptas para su visionado, y bueno, las mujeres no tenían acceso. Si tú querías ir a una de estas salas, solo estudiosos, si eras una mujer, impensable, y siempre sin publicar ningún tipo de imagen ni dibujo. No podía ser, o sea, esto no... Yo me imagino a alguien diciéndole a Carlos, pero ¿por qué a Carlos III era, ¿no? Carlos, sí. Pero ¿por qué te encierras ahí? ¿Qué pollas hay? ¿Qué pollas hay ahí? ¿Para qué te pues sí, esa hubiera sido una buena pregunta. Pero bueno, el problema de los griegos es que por mucho que taparan la propia religión griega, fijaos Zeus, la vida sexual de Zeus es agotadora. Yo no sé, este hombre, hoy diríamos pues que era un adicto al sexo, eso está claro, y le daba igual 8 que 80 y le daba igual ellos que ellas. El primer mortadelo, joder, de lluvia dorada, bueno, sí, de lluvia... Dana y la lluvia dorada, el cuadro que tenemos de Tiziano en el Prado, pues... De toro, el con rapto de Europa, efectivamente, de águila para raptar al joven Ganímedes, al que le dio la inmortalidad y lo convirtió en su copero. Fijaos las cosas. Él abusa de todas, les hace hijos por todos lados y se olvida, es el peor padre. La descubre los cuernos y a ellas las mata, las castiga. No, perdona, bonita, es tu marido. Así ya no dejan de ser víctimas. Fijaos el follón que lía. Y al único que le da la inmortalidad y le dice, tú aquí a mi lado sirviéndome el vino el resto del tiempo, Ganímedes. Entonces, la mitología griega, pues lo raro es que nos haya llegado. Porque, claro, esto tenemos que tener en cuenta que pasó por el tamiz medieval de los copistas. Sí. Lo que pasa que volvemos a lo de siempre, como era un círculo secreto y muy reducido, es decir, la posibilidad de leer un libro en la Edad Media pues era inferior a que te toque el Euromillón hoy en día, porque era prácticamente imposible. Incluso cuando eres un monje medieval, el libro que ibas a copiar no lo decidías tú. Por lo tanto, vuelvo a decir un poquito lo que decía con la arqueología. Es curioso que hemos tenido la suerte de que se han conservado textos en contra del pensamiento occidental y del cristianismo. Pero es que aparte de Zeus, lo que tenemos Aquiles y Patroclo es la relación homosexual. Bueno, Homero la pone ahí, está la guerra de Troya y todos hemos visto seguramente el aborto de película que hacen los norteamericanos cuando hacen Troya y les convierten en amigos a los dos amantes perfectos. Porque realmente Aquiles acaba con Troya en venganza porque le han matado al novio. Y claro, eso pues era un poquito fuerte y estamos hablando ya del siglo XXI. ¿Han matado a mi amigo? ¿Han matado a mi amigo? No, perdona, Aquiles. No, perdona, Aquiles. Aquiles, no, ¿eh? Ahora no vamos a ir con tu amigo ni tu amigo. Y a Aquiles se le pone como Brad Pitt y al otro no recordará cuál es el actor, pero vamos, más o menos de edades similares, cuando Aquiles era ya un señor un talludito y el otro era un jovencito. O sea que estamos hablando ahí. Pero bueno, no está el público, o se piensa eso, que esa historia todavía la sociedad no está preparada y como veis el propio cine del siglo XXI sigue falseando y eliminando
La literatura, es que han dejado pistas por todos lados. Fijaos todos los campos que estamos tocando. Y en la literatura la más famosa es la poesía sáfica, la poesía de Safo. Safo era la directora de una escuela para señoritas bien. Es lo que habría que decir. O sea, realmente ella en Lesbos lo que tenía era un internado, pues como podría ser hoy Eton o cualquier colegio importante británico o el Harvard. ¿Dónde va nuestra Leona, por ejemplo? Efectivamente. Safo Probablemente era la aprendía directora. cosas útiles en Lesbos antes que donde está, pero bueno. Safo enseñaba, por ejemplo, a chicas como nuestra Leona. Exacto, enseñaba poesía, literatura y les enseñaba, pues bueno, y en el fragor del dormitorio pues ocurrían otras cosas. Pero por lo que estamos diciendo, el griego no, la religión no entra. Claro, con un ejemplo como con Zeus, cuando te van a decir a ti, oye, que es castigo, que es pecado, que no te puedes acostar con tus amigos. Y ahí Zeus, ¿qué? ¿Os imagináis que nos hubiera salido un Cristo medio pendón en este sentido? Pues Hombre, yo creo que hay pues cosas cortadas de Cristo, ¿no? Cristo yo creo que eso pasaba mejor de lo que cuentan. por supuesto, pero mucho mejor. Es que si viniera y leyera lo que dicen de él, estaría riéndose unas cuantas décadas. Aparte de que, bueno, creo que esta vez no cogería un látigo, cogería otra cosa. Pues bien, aparte de Safo, hay un poeta que se llama Estratón de Sardes, que se llama el poeta maldito, porque hacía versitos como estos. Fija, tengo aquí, he copiado uno que dice: me gusta el muchacho que sale de la palestra cubierto de sudor y polvo. La palestra hoy sería nuestro gimnasio, o el color que da el aceite a sus miembros esbeltos. Me arrebata el deseo cuando no hay adorno, que la artificiosa belleza es asunto de la femenina Afrodita. Y este es uno de los suaves, porque bueno, por aquello de que no haya problemas, es un escritor... Le gustan los machos ibéricos de estos. hablando, sí, y además así lo dice, o el color que da el aceite a sus miembros esbeltos. El aceite se utilizaba una vez te habías depilado y se utilizaba también como base para la depilación. O sea que, como veis, eso de los cuerpos de Danone, pues ya Estratón de Sardes. Y el gimnasio, que parece ser que es un referente universal en cuanto a sitio de ligue. O sea que ahí... Sí, eso ahí no ha cambiado nada, no. No ha cambiado, exacto. Y bueno, eso sería por qué sabemos tanto de Grecia, porque como veis hay muchas fuentes y hay muchas formas o lugares a los que acudir en búsqueda de información. Ahora, dicho esto, pues vamos a ir por partes. Vamos a empezar por el lado más, digamos, no débil, pero sí fastidiado de la historia, el caso de la mujer. La mujer en Grecia solo tenía un cometido, que es la reproducción, casarse y tener hijos. Igual que el hombre, o sea, el deber de todo ciudadano era casarse y tener hijos. Ten en cuenta que Grecia tiene un problema y es que son poleis, son ciudades pequeñas, muy atomizadas. Es como aquí, para entenderlo, si tuviéramos Móstoles fuera una poleis, una ciudad, Madrid fuera otra ciudad más pequeña, no sé, Leganés otra y están enfrentadas entre ellas. La única manera de garantizar o de conquistar a la otra es tener guerreros y la única forma de tener guerreros es tener hijos. Entonces, es un deber ciudadano el tener hijos. Eso de estar soltero y no reproducirse no está bien visto. Javi? Entonces ahí... Ahora bien... Habla aquí el que está casado. Sí, claro. Por eso yo aquí... vamos todos a callar, ¿no? Y además, fijaos, pues un texto de la época, lo importante, por eso decía que la mujer está pues, ligada a lo que es a casarse y a la reproducción, pero además tiene... ¿Qué ocurre con lo que hemos dicho antes de si hay cuernos, si hay adulterio? Bueno, pues hay una cosa que las fuentes ya cuentan y sale en el teatro griego y en varias fuentes literarias. Hay un lugar muy peligroso, que es ir a por agua a la fuente. Se habla de que ahí están los hombres esperando e incluso hay violaciones y también ellas aprovechan el ir el agua a la fuente para, en fin, era un lugar de intercambio sexual. No con el marido, pero... ¿Qué hacen los maridos? Pues cuando estas cosas se descubren, tenemos un texto que dice lo siguiente, es de Lisias, es del siglo V a.C.,
y es el abogado de un señor que se llama Eufileto. Y Eufileto lo que ha hecho es matar a otro porque ha llegado a casa y se lo ha encontrado en la cama, metido en la cama con su mujer. Y entonces el alegato final, es decir, lo que ya hace el abogado defensor antes de que salga el juicio, es: juzgo, señores, que mi obligación es demostrar que Eratóstenes, que es como se llama al que pillan, cometió adulterio con mi mujer y que la corrompió, cubriendo de insultos a mis hijos, y que me afrentó a mí mismo invadiendo mi propia casa. Con esta conducta, Eratóstenes no solo me ha insultado, sino que pone en duda la legitimidad de la prole. Para los griegos era importantísimo, muy importante, tener la seguridad de que los hijos son tuyos. Y claro, no había ADN. Entonces hay una pega. ¿Quién sabe, históricamente, quién sabe, y a veces no, pero bueno, se supone que la única que sabía con certeza absoluta quién era el padre es la mujer. ¿Cómo puedo yo conseguir tener seguridad de que esos hijos son míos? Que se acueste solo contigo. Y para que se acueste solo conmigo la tengo que encerrar. Entonces, por eso, ahí está, digamos, la lógica de limitar los movimientos de la mujer. El gineceo. Sí, se habla del gineceo, pero no se ha documentado. Es que curiosamente no se ha descubierto, pues como en otras culturas, en ningún lugar. Sí se sabe que la casa era un espacio cerrado, porque no solo se ve y se comprueba por arqueología, que hay diferentes estancias, es que las mujeres no acceden a los simposios, pero hasta ahí, digamos que es lo que... Fijaos que, ¿qué le queda a la mujer a la hora de tener una relación sexual? Pues las veces que quiera a su marido. Si al marido además le van más otras cosas, evidentemente van a ser pocas ocasiones, una vez se garantice la prole. Y se empieza a hablar de que sufren histeria. Y entonces ahí con la histeria dice que si el marido no quiere calmarlas, porque tampoco debe, porque es que la mujer lo que puede hacer, lo que hace es agotar al marido de manera inútil, porque le hace perder virilidad. Las mujeres han sido creadas como bestias para comer la energía del hombre. Bueno, los textos son bastante misóginos. Pues por eso esa permisividad y ese gran comercio, como decíamos cuando hemos hablado antes de la arqueología, pues de objetos como el olisbos, como el consolador. Porque así, pues bueno, no puedes hacer nada, pero te dejo esta vía de escape. Incluso aparece como tratamiento médico, que curiosamente es algo que en los años 60 lo tomará la medicina de nuevo. Sí, Freud, que sabéis que es el gran médico de la histeria femenina, pues incluso hay médicos que practicarán y que, bueno, pues estas sesiones con un consolador a la mujer para que se le calme la histeria. O sea que la histeria es el líbido. Para los griegos sí, y para la medicina del siglo XX en esa época, los 5 años 50, 60, sí. O sea que los hombres tienen ganas de tener sexo y las mujeres tienen enfermedades y se llama histeria. Es que para el mundo griego, para el pensamiento griego, la mujer está medio a hacer, no está hecha del todo. Es un nombre, además que lo dice así los textos, la mujer es un nombre incompleto. Le faltan esos 200, 300 gramos de carne según el tamaño, pues que deberían tener los hombres, que vamos, que ya no tienen. Y eso... Bueno, que lo tienen dentro y por eso no se ve. No, pero eso griego no lo concibe, eso de tenerlo dentro no. Tú no tienes ese órgano externo, no tienes virilidad, te falta algo, por ahí entran humores fríos, se pierde energía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con aquellas sociedades que elevan lo masculino como lo único válido? Aquí hay un problema. Pero por otro lado, también ahí se permite la virginidad. Lo que pasa es que una virginidad temporal. Incluso Atenea es la diosa Partenos, que sería lo que significa virgen, pues se les pide que guarden la virginidad ¿hasta cuándo? Hasta que se las case. Si ¿Hasta qué? Hasta que se las case. Fijaos pero que sí que hay unas mujeres que sí que son vírgenes totalmente, ¿no? Que son... No temporalmente, durante unos años. Incluso Javi, ¿qué estás haciendo? Que suena mazo. Suena mucho algo. No. Hay un ruido raro de Ahí, alguien que...
He movido la silla solo. Pues ya está. ¿Qué ha pasado? A ver. Que se me ha caído el cojín que tengo detrás. Punto. De verdad, Ya está. de verdad, No lo quieres saber. Si es que. Apóyate bien la espalda, a ver si te vas a poner malo. Bien, nada, pues como estábamos diciendo, la virginidad tenía que ser temporal. Una mujer que no pudiera tener hijos era... Además, fijaos que incluso en la mentalidad, una mujer, el gran drama literario y personal de las mujeres ha sido el no poder tener descendencia. Sí, yo lo que estoy pensando es en este cuadro en el que hay una figura mirando a 3 mujeres bañarse y los sátiros, y estaba pensando en que había pues eso, una especie de doncellas de mujeres que eran como una especie de monjas de Artemisa, ¿no? Y no se podían casar. Es que estoy pensando en eso. Pero ahí estamos hablando de los cultos mistéricos, cibeles, atis. Eso ya es en época romana. Vale. Sí, es verdad que hubo vírgenes, igual que existían las vestales. Tenemos una idea de las vírgenes vestales en Roma, pero las vírgenes vestales podían serlo por un máximo de 30 años. Eso de yo me meto al templo de Vesta y a costa de mi sexualidad, es decir, siendo virgen, pues ya me van a mantener aquí, me voy a tirar toda la vida, de eso nada. ¿Qué hacían las familias? Pues venga, 4 años al templo de Vesta, por lo menos para que con 34 puedas salir. O sea, se hacían, como decimos siempre, toda ley tiene su trampa. Pero es que tengo, por ejemplo, aquí Aristóteles. La mujer es un macho mutilado. Ya está, no se lo piensa. Y estamos hablando del gran filósofo. Otros textos dicen que la mujer es más compasiva que el hombre. Este también es de Aristóteles. Más celosa, más quejumbrosa, más criticona, pero más llorona y más hiriente. Es mentirosa, tramposa, memoriosa, lo guarda todo. Vigilante, tímida, más indecisa que el macho y que necesita menos alimento. Galeno, el gran médico de la antigüedad, que luego va a ser el gran médico de la Edad Media y parte de la Edad Moderna. La mujer es un animal imperfecto. Fijaos además, animal. Que esto es lo que luego en el cristianismo hizo, porque a ver, San Pablo era de Tarso, o sea, influencia griega. Ese animal imperfecto es lo que va a hacer que San Pablo diga que a las mujeres no se les permite ni hablar, ni educar, ni decir nada, porque son imperfectos y además fueron creadas después de Adán, y es algo que prácticamente llega a nuestros días. O sea, que ya tenemos ahí... Las vírgenes sí que te daban, eso sí, una concepción especial, porque eras virgen dedicada a la diosa, pero fundamentalmente indicaban que eran muchachas. La procesión de las Panateneas eran las muchachas de 12, 11, 12 años, algunas de ellas que todavía ni siquiera hubieran tenido la regla, que llevaban el manto a la diosa, que eran vírgenes y durante un tiempo tenían que ser vírgenes, pero luego no, porque el celibato no era aceptable. Además, las leyes lo dicen, el celibato no es aceptable por 2 razones. No crea vínculos de alianzas, es decir, no te casas, porque si eres célibe no te casas. Y si no te casas, no hay vínculos entre familias. Sabéis que los matrimonios eran concertados y todo era un contrato, por lo tanto no se crean vínculos de alianzas. Y lo más grave, decían las leyes, estás privando a la ciudad de su posibilidad de subsistir. ¿Por qué? Porque si no tienes hijos no hay guerreros. Si no hay guerreros, si los de Leganés tienen más soldados que nosotros, al final vamos a ser esclavizados por Leganés. O sea, esa cuestión de guerra semipermanente pues hizo que la concepción de la mujer fuera una máquina de parir hijos. No, bueno, lo que ha sido la historia, básicamente. Ten más hijos, pero más cobardes. Porque incluso las señoritas bien, lo que decíamos antes de Safo, pues podrían tener sus actividades lésbicas, que las tendrían, y probablemente en ese ámbito recluido de la casa, que sí que llamamos gineceo, y que todavía hay quien, se duda de la existencia, lo que sí está claro es que había mujeres en la casa y tendría que, y si tú eras una mujer de posibles, pues tendrías esclavas,
pues es bien probable que entre mujeres hubiera algún tipo de relaciones, pues como pasa en los conventos con las monjas. Sí. Hasta el escándalo más famoso es el de Sor Benedetta, que intervino en la Inquisición, donde lo que ahí había era entre las lesbianas y las que no eran lesbianas, pero se sometían a prácticas de lesbianismo, pues entró a saco la Inquisición y es uno de los grandes procesos inquisitoriales en Italia. Sí, se sabe que donde hay mujeres encerradas, y encima, pues como los griegos lo entendían, histeria, pues bueno, si el problema eran los tíos, el griego, el casado, decían, tú con un hombre ni se te ocurra por el tema de puedes quedar embarazada, pero es que aunque no quedes embarazada, tú eres mi propiedad, eres mi cosa y solo yo te puedo usar. Animal imperfecto, es que prácticamente una mujer va a ser, puede sonar muy fuerte, pero es que la concepción que se tenía es como casi de una mascota. Eres mi propiedad. Sí, como podéis imaginar, la sexualidad de ellas pues estaba bastante limitada. Eso nos indica, pues, estaban las setairas, que eran la prostitución de lujo, e incluso Pericles, pues estuvo con lo que sería una gran prostituta de lujo y bueno, fue muy importante esa mujer en la Atenas del siglo V, o sea que y también estaban las típicas prostitutas del puerto del Pireo, de cualquier otro puerto, como veis, esa sexualidad de pago o sexualidad de subsistencia que ha habido siempre en todas las sociedades, porque la prostitución solo fue sagrada en Babilonia, en Mesopotamia, ya sería también otro tema. Has hablado de Pericles, que Pericles fue griego, pero ni su mujer ni sus hijos, que fue de Atenas, ¿no? Pero ni sus hijos ni su mujer lo eran, ¿no? Ya, pero bueno, Pericles... Porque como no eran de Atenas o algo así, como su mujer no era de Atenas, sus hijos no eran de Claro, Atenas. la transmisión no de la ciudadanía, porque habría que ser de padres. Ciudadanos, perdón, ciudadanos, sí. Había que ser padres, los dos tenían que ser ciudadanos para que el hijo lo fuera, pero lo que es la transmisión, digamos, de la herencia era por vía materna. Sí, por eso ese control, en el sentido de decir, eres hijo de tu madre solo se ha acostado conmigo, pues tú vas a recibir toda mi herencia, mi dinero y todos mis honores porque está demostrado, gracias a que tu madre tiene una conducta intachable y nadie la ha pillado en nada, está demostrado que eres mi hijo. Por eso el texto que os he leído antes del juicio decía, es que la cuestión no es solo que se haya acostado con mi mujer, es que haciendo eso, pues dudo yo a que sean mis hijos. Realmente está diciendo eso. Mira, bonita, tú dices que son míos, pero yo te he pillado con otro. Luego, a ver, ¿qué estoy manteniendo aquí? Volvemos a un tema que es el eterno tema, porque sabéis que eso pasa hoy todavía. Vamos, que los griegos con un análisis de ADN... Claro, ese es el problema. Ellos no tenían el ADN. Nosotros ahora podemos salir de dudas porque la ciencia ha avanzado lo suficiente como para decir, diga lo que diga, esta es la cuestión. Pero claro, en esta época, o imaginaos, se ha dicho varias veces, si ahora se sometiera a una población a pruebas de paternidad, pues íbamos a tener muchas sorpresitas a nivel general. Porque claro, Sí. eso es. Hay muchos padres que han cargado con hijos que no eran suyos sin saberlo. Entonces, ese miedo es por lo que es la transmisión legítima de la herencia y de la ciudadanía. Porque otro escándalo. ¿Cómo va a ser ciudadano alguien del que se tiene dudas si los dos padres tienen... Entonces, ¿cómo controlo yo eso? La única manera de controlarlo es encerrando a la mujer. Porque está esa concepción de que es ella la que, diríamos hoy, hablando claro, que es la que está salida y la que va a pervertir al hombre y la que le va a buscar. Si a él le dejaran tranquilo, estas cosas no pasaban. Que es esa concepción machista una vez más. Sí. Pues es brutal lo que se ha hecho históricamente con la mujer, ¿no? Es tremendo, pero ya, y además luego viene peor, porque todavía aquí dices, tiene cierta capacidad, en el sentido que, bueno, está muy limitada, pero es que luego al nivel al nivel que le deja San Pablo, en presencia de hombres no puedes ni hablar, no puedes educar, no puedes
Entonces, la mujer en plan, hablamos de los talibanes, pero si leemos esos textos, pues veremos que en algunas cosas no se ha avanzado mucho. Sí, pero yo creo que también a ese tipo de textos como que se les ha hecho caso a medias siempre, ¿no? Por suerte. Depende, se les ha hecho caso según la conveniencia. Esto es como todo. Yo soy, si preguntas a la gente cuántos son católicos, pues aquí por tradición muchísimos. ¿Cuántos van a misa y siguen los preceptos? Ya en menos. Entonces, las religiones, yo tuve un profesor que decía preta por teto. En verano me pongo una cosa, en invierno otra. Yo soy religioso porque está bien visto, porque creo en algo y lo digo. Pero, ojo, ¿cómo que es eso de no comer carne en Semana Santa? Si a mí me apetece ir a Burger King, pues me lo como. Y además la ventaja del cristianismo, que hay en gran ¿Pides parte... perdón? Claro, ahí está el éxito del cristiano. El cristiano ofrece dos cosas que son un cheque en blanco, cosa que no hacían las demás religiones. Las demás religiones te dicen, la has hecho, pues mala suerte. Mirad la religión egipcia, ahí está el juicio final y ojito como la balanza se desequilibre. Y hay un monstruo que te va a digerir y te vas a convertir literalmente en la cagada de un monstruo, porque te conviertes en su alimento y no hay vida inmortal para ti. Llega el cristiano y dicen, bueno, el infierno, sí, como el infierno les parecía un poco duro, para esos pecadillos está el purgatorio, que digamos que no hace tanto calor como el infierno, pero tampoco es tan guay como el... Y ahora lo que todo buen católico sabe, yo con decir lo siento en el lecho de muerte, Santas Pascuas, le pago al cura, viene, me da la extrema unción y puedo ser Adolfo Hitler, pero sentarme a la diestra de Dios. Yo tengo un amigo que dice que no, que le da igual dónde le manden, si al cielo o al infierno, porque vaya donde vaya, estarán sus amigos, porque dice, porque hemos cometido más o menos los mismos pecados, no creo que... Entonces va a estar acompañado, sí, mira, es una buena forma de ver las cosas. Y también es otra cosa lo que tú has dicho de ser cristiano, decir soy cristiano. Yo recuerdo al que era vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, después del 1O y todo esto, decir en el juicio, alegar en su defensa, que una de las cosas que alegó en su defensa es que era un hombre católico. ¿Cómo se llamaba este? Oriol Junqueras. Oriol Junqueras dijo eso en su... que no sé si le sirvió de algo en su juicio, pero él dijo que alegó que era muy católico. Bueno, le serviría, le daría, a lo mejor sí, porque también, aunque se supone que no debe influir, pero los jueces españoles son muy católicos, son muy bien, de la España bien, de la España católica, tradicionalista y esas cositas. Entonces, si a lo mejor le iban a caer 6 años, o quizá algún juez se vio tentado a que fueran 4. Sí, lo típico. Este va, si este pobre va a misa también, es que el obispo se ha equivocado con la homilía. Venga, pues. Esas cosas no se lanzan. No sé, me acaba de ocurrir, lo suelto como. No, todo. Y más cuando estás testificando en un juicio, que estás dándole a la cabeza para mí. Vamos, supongo que la situación es lo suficientemente tensa para que pienses mucho antes de hablar. Y por lo tanto lo sueltas con conocimiento de causa a quien te está escuchando. Y en fin, una de las cosas que no se nos debe olvidar, aunque no sea el tema de hoy, es que el nacionalismo catalán es muy de derechas, muy tradicional y muy católico, como pasó en parte con el nacionalismo vasco y los carlistas. Los nacionalismos son muy de iglesia, ellos, a pesar de que tengan el Vaticano. O sea que es muy curioso, porque es decir, vamos a ver, esto es una contradicción. Iglesia universal, todos somos hermanos, todos somos católicos, pero luego vamos por ahí pidiendo naciones en todas partes. Claro, que quieren ocupar sillas, porque ten en cuenta que en España solo está el primado de Toledo. Fijaos, un primado de Galicia, un primado del País Vasco, un primado de Cataluña, pues ya tenemos a 3 más que colocar. Si están en el fondo, es ¿qué poltrona me dais a mí? Un montón de primos y aquí todos primos. Ahí está la cuestión. Vamos, que lo de Esquerra era un apellido solo, ¿no? Exacto. Pero eso Hitler los nazis se llamaban nacionalsocialistas. Toma ya, ahí le han dado. O sea que, pero en fin,
los términos. Esa es otra cosa, lo que pasa es que eso sería quizá un poco más algo de llevar y difícil de preparar. El uso que se le ha dado al lenguaje es tremendamente... Nos reímos de las patadas que se le dan al diccionario, pero es que habría que ver el uso tendencioso que se le da a los términos. Totalmente. Yo ya desde que me he enterado que Francisco es un papa comunista, estoy perdido. Digo, a ver, yo ya no tengo claro qué es eso de ser comunista. Claro, son los términos que yo quería fijos, ahora hay que revisarlo. Y encima yo hablando de homosexualidad y heterosexualidad en Grecia en términos que no existían. Entonces me crea una incertidumbre que no sé. A veces explicas cosas en clase y dices, ¿estaré utilizando un término correcto? Tendré que preguntar por ahí. Sí. Pues entonces, estamos en una sociedad, vamos a dibujar un poco la Grecia clásica, una sociedad en la que se practica, sobre todo, bueno, en la que es indiferente en principio, salvo por motivos de procreación y de ciudadanía y de herencia y de propiedad, con quien te acuestes. O sea, el hombre, básicamente, vamos a decirlo así, el hombre se puede acostar con quien quiera, siempre que sea otro hombre o de su propiedad, y no sea propiedad de otro. Pues si es propiedad de otro, pueden tener problemas. Pero siempre que no sea propiedad de otro, de su propiedad o sea otro hombre, puede acostarse con quien quiera. Sí y no. Porque ahora viene la parte de hombres con hombres. Ya hay que hacer... Claro, por eso te digo sí y no. Es decir, un hombre en esta época tiene que tener hijos, no puede ser célibe, eso ya lo tenemos claro. Es decir, no causa ningún problema. O sea, todavía hoy yo he conocido homosexuales casados con hijos. O sea, que eso no, que me decían, pero ¿cómo un homosexual? Vamos a ver, si te va la vida en ello, pues te aprendes 3 jotas aragonesas y las cantas en latín si hace falta. Por lo tanto, no. Por eso de las etiquetas, que vemos todo como muy, ya lo dijo Kinsey, muy poca gente es plenamente homosexual y plenamente heterosexual. Todos están, o la gran mayoría, está o bien en el medio o es muy hetero, se cree muy hetero, pero podría tener alguna relación homosexual a lo largo de su vida sin ningún problema. Y al revés. Entonces, que en fin, que digamos que no es como siempre, no es ni blanco ni negro, sino que hay una amplia escala de grises. Pues en esta época, tu deber como ciudadano eran 2. Sobre todo, si eras ciudadano, tenías unos derechos y unos deberes, y los deberes hay que cumplirlos, no como pasa ahora que nos fijamos muchas veces los derechos, pero los deberes, soy muy patriota, pero defraudo. No, perdona, eso en Grecia es impensable. Eres ciudadano y pagas aquí. O sea que, por eso digo, derechos y deberes. ¿Qué deberes? Aparte de casarte, tener esa descendencia para bien de la ciudad y también para perpetuar la especie, ya sabemos, todas las ventajas del sexo reproductivo. También viene que ahí entramos en la pederastia, la educación del ciudadano. Hemos ido a hablar de la escuela de Platón, pero bueno, eso son escuelas de filosofía, o Sócrates que enseñaba a jóvenes, y ya sabemos cómo acabó Sócrates. Bueno, él decidió morir antes de exiliarse, que a mí eso me parece el culmen del patriotismo. A ver si toman nota algunos jerarcas. Prefieren morir antes de abandonar su amado país. Porque Sócrates decía, yo no concebiría la vida fuera de Atenas, ni sería capaz de vivir pidiendo permiso para volver a Atenas. Bueno, otros parece que sí. En fin, por eso digo que... Algunos que viven en Dubái o en Bruselas... Exacto, lo podrían aplicar. Por ahí, vamos a ver, tan patriotas sois, pues yo considero patriota a Sócrates. Estos ya, pues bueno, está un poco descafeinado. Bien, ¿qué tenía que hacer el buen ciudadano? Uno de sus deberes... El cianuro está muy malo. Es que el cianuro está muy malo. Es que la cicuta, perdón. La cicuta, pero él prefirió eso, prefirió la cicuta. Dijo, pero es que luego te deja un mal sabor de garganta eso. ¿Cómo voy a abandonar el recinto sagrado de Atenas y me voy a quitar la banderita de la muñeca? No, no es posible la vida sin mi patriotismo. Pues yo me enveneno, me monto mi fiesta, me despido de todo Dios y os fastidiáis, os hago la puñeta que no os habéis conseguido echarme de mi tierra. Que en el fondo yo creo que Sócrates iba por ahí. ¿Que queréis que me vaya? Pues va a ser que no, aunque me cueste la vida.
Pero bueno, ¿cuál es el deber del buen ciudadano? Educar a un chaval. Y aquí, claro, es donde... Cuidado que fijaos, por eso digo que hay una pequeña, bueno, pequeña no, hay una diferencia importante. Es decir, lo que llamamos pederastia, que es un delito afortunadamente, el abuso infantil y demás, que eso no hay que consentirlo por ningún lado. Tampoco voy a justificar lo que ocurría en Grecia, no me parece bien. Pero en Grecia, primero, era un hombre mayor, un hombre adulto, es el que escoge, además tenía un término, se llama erastés. Escoge a un joven que tiene que tener menos de 16 años, no puede tener más. O sea, hay una edad legal. Si tú ya a los 16 años, macho, ya eres un adulto. Por eso decía antes lo del sexo entre hombres, sí, no depende. Es decir, tú eres un adulto y yo ya está mal visto. Está mal visto porque había una concepción del sexo homosexual como que la única relación, la única opción posible era penetrar. Y un ciudadano no puede penetrar a otro. Porque el ciudadano que reciba el premio deja de serlo. Entonces, ahí está la cuestión. Y claro, dejar de ser ciudadano en Grecia, pues volvemos un poco incluso a lo de Sócrates. Prefiero morir, porque me convierto en un don nadie. Y un ciudadano pues te puede llevar a ser los diferentes, ser arconte, estar en los cultos, juzgar. No, tenía una serie de privilegios, no solo de derechos y deberes, que no me voy a plantear perderlos, pues no. ¿Por qué? Porque había una vía de escape. Es decir, un ciudadano con otro no, pero hay algo que me puedo comprar que se llama esclavo, que le dicen, ven aquí, majete, que ahora te toca, date la vuelta, que vas a recibir el poder de Atenas. O sea, fijaos la concepción un poco parecida al de la mujer. Es decir, sexo con esclavos, el que te dé la gana. Con extranjeros, el que te dé la gana. Porque claro, el extranjero, que tenía un nombre que era meteco, era el término que se utilizaba, el que llegaba, que además, bueno, meteco, pues un poco lo que pasa en los pueblos. Tú llegas a Navalcarnero, te tiras 60 años viviendo allí y sigues siendo de fuera. Pues eso pasaba entonces. Eras un meteco. Daba igual que pagaras impuestos, que tuvieras tu casa ahí, que hubieran nacido tus hijos ahí. Daba absolutamente igual. No eras ciudadano. Entonces eso se permite. Y siempre con la misma condición. Tu papel, tu rol sexual tiene que ser activo. Nada de... Porque volvemos a lo de siempre. Pierdes. Entonces, primero, entre dos ciudadanos era impensable. Pero, ¿qué pasaba? ¿Por qué un muchacho? Porque no era ciudadano. Es decir, no era un ciudadano. Iba a serlo, pero para serlo tenía que ser educado. Entonces, ¿qué hacía? El chaval se llamaba eromenos, que es el término que utilizaban. Erastés para el hombre mayor y eromenos para el muchacho. Tiene que ser un muchacho imberbe, porque una de las... eso todos los poemas, las fuentes lo dicen bastante claro. En el momento que te salga la barba, ya eres un adulto y por lo tanto ya no puedes mantener este tipo de relación. Si tenía el bigotillo este que le salen a los niños... Estratón de Sardes, ese de que he leído el poema antes de lo del gimnasio, ya dice: pronto he de abandonarte porque te sale el embozo y ese vello fino que indica que se acaba lo nuestro. O sea que cuando empieza aquella a salir, pues la pelusilla que tienes al principio ya... ¿En el bigote? Buah, pues yo lo tuve a los 11 o 12 años, ya tenía esa pelusilla, ¿eh? Claro, ahí está, eso es lo que las fuentes no dicen, no sabemos, porque esto es como todo, es como cuando a las mujeres dicen, con la primera regla en muchas sociedades se las prometía o se las casaba directamente porque ya pueden tener hijos. Hay chavalas, crías que con 10, 11 años han tenido, incluso alguna antes, la primera regla y otras que 14, 15, claro, cada cuerpo es un mundo. Entonces aquí había el límite temporal, eran los 16 años, y si no, pues cuando ya tienes barba. Obligación del erastés, educarle en los deberes cívicos, enseñarle cómo tenía que ser un buen soldado, cómo se votaban las leyes, enseñarle oratoria, filosofía, es decir, lo que se consideraban las materias básicas para ser adulto. Ten en cuenta que no hay un sistema educativo. Estoy pensando en Alejandro y en el libro de Alexandre, ¿no? Es que Alejandro... ¿Era Aristóteles? Aristóteles, su profesor es Aristóteles. Claro. Era el Erastés,
de Alejandro. Es una relación similar, pero probablemente en este caso sin sexo. Casi estoy seguro que... Porque claro, estamos hablando primero el hijo de un monarca y segundo, porque en Atenas no había monarquía, claro, es democracia. Incluso hubo periodos que no había democracia, era oligarquía, que para que lo entendamos todos, el gobierno de unos pocos. Es decir, en vez de, para hacernos una idea, un presidente, pues hay una época que se llama el gobierno de los 30 tiranos. Pues 30 personas deciden lo que se hace en la ciudad, 30 familias. Reyes como tales, no. Pero el Alejandro viene de Macedonia. Macedonia es la región norte de Grecia, de la Grecia actual, y se la consideraba zona de bárbaros, como que allí solo había salvajes. Eran tan salvajes que tenían monarquía. Porque el único sitio donde había monarquía era Esparta, pero en Esparta, aunque le llamamos monarquía, eran 2 reyes, no había uno solo. Aunque tengamos por ahí Leónidas y los 300 y todas las cosas, no, había uno para lo que diríamos hoy asuntos internos, lo que sería la gestión del país, y otro para la gestión externa. Y además eran reyes muy controlados, o sea que eran reyes en el nombre, pero poco más. El griego, la monarquía es algo que no, y luego claro llega Alejandro Magno y ahí se impondrá lo que es el sistema monárquico, pero antes de ello no. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con, o sea, le enseña filosofía, Sí, a ser buen ciudadano y el otro simplemente le paga con su cuerpo? Es así de sencillo. Él lo que hace el Erastés es satisfacer todo su deseo sexual con el muchacho. E incluso el muchacho, el buen Eromenos, es el buen pasivo que recibe, además lo dicen los textos, la semilla de su Erastés para recibir la virilidad y poder ser hombre. De hecho, varios vía anal. antropólogos... O sea, Sí, la sí, virilidad se recibe vía anal. exacto. Entonces, vía anal y es la única manera. Si no es así y no recibes la semilla de tu Erastés, no vas a ser ciudadano. Vamos, que es como una especie de supositorio legal. Exacto, un supositorio legal, digamos, bueno, ahí tienes el DNI, tu primer DNI. Bueno, cosas que, pues muy bien. Eso se ha llevado a comparar, los antropólogos han comparado con muchas sociedades primitivas que todavía tenemos en la actualidad y bueno, hay alguna sociedad que tiene un rito parecido, pero en vez de leerlo es en la boca. O sea que, por lo tanto, se piensa que es algo pues, propio de culturas primitivas y que quedaba ahí en Grecia, a pesar de toda esa, pues todo lo que tenemos de los griegos, ¿no? La cuna de la matemática, realmente no es la cuna de nada. Eso también es una visión idealizada. Ellos hicieron un buen marketing y todo lo que sabían de Mesopotamia y de Oriente le dieron su peculiar visión, lo desarrollaron y se quedaron con el copyright. JR, te me estás quedando muy callado. ¿Tienes alguna pregunta o algo? No, estoy aquí escuchando. Pues continuemos. Continuamos. Entonces, Erastés, Eromenos. El buen Erastés, Eromenos eso, fijaos, era... en Grecia no se va a dar, perdón, en Roma no lo vamos a ver. Esa concepción de el ciudadano, no. Por eso decía que aunque Roma continúa con muchas cosas de Grecia, hay cosas que no hace y que no ve en su cultura como propias. Y una de ellas es esto. De hecho, es algo que solo se tiene conocimiento en esta época, en el mundo antiguo, en Grecia. Y no es solo en Atenas, es decir, también ocurría en Esparta. Que aunque estemos centrados en Atenas, porque es de donde más se conoce, pues también ocurría en Esparta y en las diferentes ciudades. Por eso se habla que una de las cosas se habla de Grecia, pero Grecia no existió nunca. O sea, lo que existieron eran ciudades griegas que cuando había algún problema formaban lo que se llaman las ligas, es decir, se reunían entre varias y se enfrentaban pues a imperios tan grandes como el Imperio Persa. Unas veces ganaban, otras perdían, pero la mayor parte del tiempo pues tenían guerras entre ellos. Y las grandes enemigas eran Atenas y Esparta. Para entrenarse.
Lo último, pues bueno, como etiquetita que queda ahí curiosa, es el Batallón Sagrado de Tebas. Fue un batallón que se supone que se fundó hacia el 380 a.C. y fue exterminado en la única batalla que perdieron. O sea, fijaos que 380-338 a.C. Fue ¿en qué se basaba? Tenían que ser parejas y además parejas de homosexuales. Porque decían que si el razonamiento filosófico era, si tú quieres a alguien, a quien más vas a querer, si no es a tus hijos, es a tu pareja, y tu pareja está en peligro, vas a hacer lo posible por salvarle. Pues en el ejército, que solo puede haber hombres, el batallón, o digamos la unidad de élite, parejas de hombres, eran 150 parejas, un total de 300, los que serían hoy los Navy SEAL o cualquier unidad de élite del ejército, y que durante 40 años no sufrieron ninguna derrota. Fueron derrotados por el padre Alejandro Magno, por Filipo II, que además, aunque les derrotó, pues hizo inscripciones en honor de ellos, se escribió historias sobre ellos, se lamentaron, pero no volvió a haber ningún batallón de este tipo. Y ahí queda, quizá por lo de los 300, ese número mágico que habéis visto también en el cine, pero la idea viene de lo que se llama el batallón sagrado. ¿Por qué sagrado? Por una pequeña cuestión. El amor más perfecto es el que se dan dos hombres. Está en Platón y se suponía que era... ¿por qué era perfecto? Porque el amor entre dos hombres no era físico. Fijaos, ¿por qué no era físico? Porque ellos entendían como físico la reproducción. Es decir, yo me acuesto con una mujer para tener un fin, que es, en este caso, tener un hijo. Pero si tengo una relación sexual con un hombre es como una relación altruista. No espero nada a cambio. Por de ahí la pureza de ese amor y por lo tanto esa concepción filosófica como que el mejor tipo de amor que podía existir, porque era un amor desinteresado, era entre dos hombres. Y esa es un poquito la visión general. Qué interesante. Todo esto, como veis, Roma lo va a retocar. Roma acabará con lo que, bueno, pues con la pederastia. Y lo que no sabemos, que eso no lo cuentan las fuentes, qué opinaba el Eromenos de este tema. Pero claro, los menores no tenían opinión en la antigüedad y hasta hace bien poco pues no tenían opinión. No se sabe. Basémonos en la experiencia que tenemos, por ejemplo, con los miritos, con la gente que estudia MIR. Cristian ya nos ha salido con una cosa ahí aleatoria. ¿Qué pasa? Cuando están en primero de MIR, los de que están llegan, los de quinto, los residentes mayores, les putean a saco, o les hacen todo lo que sea. Bueno, y mientras están de R1 se quejan. Pero cuando llegan a R5, hacen lo mismo con el R1 que llegó. Sí. O sea, que yo creo que la visión del Eromenos probablemente sea la del Erastés pasando unos años. Una de las cosas que efectivamente que tenían claro, eso sí, ahí llevas toda la razón, era bueno, a mí ahora me toca sufrir o tener este papel, ¿sí? Disfrutarlo, oye, porque no sabemos. Eso es algo que todo esto se mueve ya en el planteamiento de la hipótesis. Y además es que estaba socializado, es decir, es que aunque lo comparemos y el término ahora pues dé lugar a otras acciones, esto está socializado. Es un rito de paso con el que hay que cumplir y en el que la sociedad ve algo como que tienes que hacer, como el servicio militar hace unos años. Es algo que hay que hacer. Y entonces probablemente pues no se cuestionaba. Claro, ¿y los padres llevaban a sus hijos ahí o iban o cómo pasaba? Pues había competencias en los textos, pues hablan de gente de Erastés que dicen, es que no sé por quién decidirme, porque me traen regalos para que escoja. Lo clásico de si te llevo un jamón me apruebas. Entonces, eso brutal. O sea, entonces me refiero que no sería, también habría como clases de Erastés. Estaría el Erastés. Claro, esto es como todo, es como imagínate, para que lo entendamos, además el ejemplo que me has puesto del MIR está muy bien. Es como decir, a ver, este catedrático súper fabuloso premio Nobel
o el profesor ayudante que está empezando. O sea que había también categorías, claro, no es lo mismo haber sido amado, que se sabe que ocurrió esto por Sócrates, que por cualquier otro desconocido de la época. Tú imagínate, pues, yo creo que incluso, quiero pensar, que daría caché y currículum. Es que a mí me introdujo Sócrates en el mundo de la ciudadanía. Mi semilla, su semilla. Es que pues porque no hay hijos, ¿no? Si no hubiera también, pero no, es que yo también llevo parte de Sócrates dentro de mí. Yo llevo la semilla de Sócrates dentro de mí. Sí, bueno. Y habría también tipos de virilidad o de, no sé, sería como la graduación, como la esta que llevan, la Yo banda. lo que no, igual que sí he visto en Roma, que ahí sí que hay leyes que prohíben determinadas prácticas, no he visto legislación. Eso no significa que no haya existido, simplemente puede ser que no haya llegado a nuestros días. Pero bueno, ha llegado la romana. Quiero entender que si hubiera habido alguna ley griega, hubiera llegado, seguro que hubiera llegado, porque cualquier ley homófoba llega. O sea, entonces, porque hay un interés en que llegue. Y no hay, lo que sí hablan las fuentes son de cierta crítica, pero bueno, pues mira pero ya está, ahí queda. Casi como corrillo de viejas, en el sentido de decir, pues juega con esta que es un poquito ligerilla. No lo sé, quiero creer que iría por ahí, porque no he encontrado ni castigos ni leyes, simplemente, claro, el castigo era tan importante que perder la ciudadanía es algo tan sumamente grave que no te lo plantearías. Y es que también, por otro lado, no lo necesitas. ¿Por qué me voy a costar? Porque con mi compañero ciudadano, si me puedo comprar 7 esclavos, o puedo tener en el caso de que me gusten los muchachos, porque sí hablan las fuentes de parejas o de homosexuales estables que no son erastéseromenos. Por eso sabemos que, pero como con cierta crítica, decir, estos van por libre, no están cumpliendo con la ciudad, con su obligación. No se les critica, aunque los textos y los que han leído los textos, por aquello de pues la homofobia que todavía impera en nuestro mundo, quieran ver una crítica al comportamiento homosexual, yo creo que la crítica no va por ahí. La crítica va por ahí. Señores, que hagan ustedes lo que quieran, pero ¿dónde está ese niño que se puede convertir en guerrero y que tiene que defender la ciudad? Mientras estos lo hacían de una manera, pensar que el judaísmo es terriblemente homófobo, porque como está atacado por todas las tribus y realmente son una minoría de 4 gatos, es que mirar hoy el tamaño de Israel, geopolíticamente es un estado importantísimo, pero territorialmente es más pequeño que Murcia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues, los judíos, ¿cómo lo hicieron? Bueno, hay que cargarse a todo aquel que no cumpla las leyes del Levítico, que se sabe que están mal traducidas. También ahí habría que decir mucho, pero bueno, ya que por ahí van los evangélicos defendiendo eso, como las leyes del Levítico, luego se hinchan a mariscos. ¿Veis lo que decíamos del prêt-à-porter? Es que ese mismo Levítico que dice que condena a los homosexuales prohíbe comer marisco. Te lo digo porque ahora llega Nochebuena, así que ten cuidado. A ver, Levítico. O Bajo el Levítico, chupando la gamba, hablando, es que el Levítico, y deja de chupar la gamba. Imagino a esos telepredicadores, vais a ir al infierno, y oye, ya sabéis, las nécoras por aquí, los percebes, en fin. Por eso no han dejado yo registro histórico. Sí, algunas parejas, hay una pareja de peluqueros amantes en una tumba egipcia que nos ha llegado porque se descubrió ahora, hace poco. Si se hubiera descubierto en época de Petri o de cualquiera de estos grandes arqueólogos de la historia tipo Indiana Jones, pues pico y pala y se hubieran cargado la tumba. ¿Pero qué es eso de 2 tíos cogidos de la mano en el antiguo Egipto? Y en posición un poquito melosa. Y aparte de eso, y muy probablemente fueran cercanos al poder, ¿no? Porque, Cercano. porque cuando hay normas muy estrictas de cualquier índole, estás más, puedes saltártelas siempre que seas cercano al poder, ¿no? Efectivamente. Eso pasa siempre. El principal ejemplo, pues además hay una película
sobre nuestro querido Rey Planeta, el bien amado Felipe IV para determinadas localidades madrileñas. Sí. Bueno, pues este No señor... vamos a poner nombre, no vamos a poner nombre. No hace falta. Esas bodas y esas cosas que hacían estos reyes tan raros que no podían esperar a llegar a Madrid. Bien, pues la película se llama El Rey Pasmado, no sé si la conocéis o la habéis visto, y además con Gabino Diego haciendo de Enrique IV, perdón, de Felipe IV, que es impagable, lo hace perfecto. A mí me encanta esa película, que hoy lo vemos como una absurdez, pero es que está así una junta de teólogos y la Inquisición, ¿qué es eso de que el rey quiera ver desnuda? Fijaos, hasta por mucho que estés cerca del poder, cuidado. Lo que pasa que al final la Inquisición nunca se atrevió a atacar o a acercar al rey. Pero es que en España se atrevió con Carranza, el arzobispo Carranza. El Papa le tuvo que llamar al Vaticano y esconderlo al cardenal infante primado de España y el cargo más importante y más intachable. Y el propio Papa de la época tuvo que dar una orden expresa que le llamaba a Roma y dijo, no, y de aquí no salgas porque cuando vuelvas a tu país, era un problema. El problema era, claro, era lo que decíamos antes de la silla. Y hijo, es que Carranza, no te mueres, estás viviendo mucho. O sea que a veces sí, estar cerca del poder, pero depende de qué poder. Lo gracioso de estos pobres de esta pareja egipcia es que encima eran peluqueros. Que dices, vaya, para hablar luego de los tópicos y las y eran los peluqueros del faraón, o sea que sí, ¿Ves? Ahí va estaban yo. cerca del poder, por eso se conserva su tumba. Si a que las sabrías o cualquier otra pareja que fueran o no peluqueros en esas aldeas de los trabajadores que iban a construir la pirámide, pues no tenían capacidad económica para dejar registro. Que ese es el gran problema de la arqueología, porque yo digo, es objetiva hasta cierto punto. Tienen más posibilidades de conservarse un palacio que una casa de adobe. Las cosas como son. Pero no construyeron las pirámides los alienígenas, los extraterrestres. ¿Y para qué? Es que ya además considero, yo siempre he dicho navaja de Ockham, de dos explicaciones la más sencilla y luego economía. Si hablando nos comemos palabras para ahorrar, ¿qué se les ha perdido aquí? Yo además quiero pensar que si vienen los alienígenas en cualquier época histórica o mañana mismo, dirán, esta especie es tan inferior y está tan atrasada que no merece la pena ni bajar a ver qué hay. Porque Bueno, les causaríamos trabajo. seguro. Y además un trabajo... Y además con los pesados que somos estaremos todo el rato, pero bueno. A ver si me puedes echar un cable alienígena. Al final dirían, no, os voy a soltar un trayazo que se acabó el planeta y os extingo a todos y así se recupera el planeta. Seguro, pero seguro que luego nos cogen como mascotas o algo. Podría Eso ser. Pero bueno, lo de las pirámides de los alienígenas, por mucho que salga ahí en el canal de historia, en el Discovery Más, no acabo de verlo. ¿Y del tema algo más o...? No, yo más no... Lo que da de sí la documentación, las fuentes de la antigüedad. Pues muchas gracias, muy interesante, muy interesante. Pues yo voy a hacer como siempre una pregunta, ¿no? ¿Alguna vez habéis conocido a alguien y directamente habéis tenido deseos de medio llevártelo a cualquier parte, alejarte con él y conocerlo de verdad directamente a esa persona? Decir, joder, vale, te conozco, he hablado contigo 4 o 5 frases, tal y cual, mañana tengo un viaje, ¿te vienes? Esa locura de ¿te vienes? Cuando todavía no soy nada, ni siquiera ha habido, como les gustaría llamar, no sé si en el término religioso, acceso carnal. Nada, no ha habido nada. Simplemente es, mañana me tengo que ir. ¿Te vienes? Venga, empieza tú, que has hecho el tema. Jesús. Pues sí se me dio, hace ya de esto más de 20 años, se me dio el caso, la propuesta.
Además te vienes, lo pago yo, y iba a un viaje de trabajo, entonces yo tenía siempre una habitación de hotel doble, o sea, solo tenía que comprar el billete de tren. Y conseguí el efecto más contrario de los contrarios. Le dio tanto miedo esa rapidez de que jamás volví a saber nada. Así que... Oye, un Bessi, a quien haya sido, no me él se lo qué, pierde. Así qué hombre te has lo va a estar perdido. lamentando el resto de la eternidad seguramente. Qué hombre. Y ese viaje, que bien te lo hubieras pasado. Madre mía. Dios. Leímos Ay. que te hubieran leído en otro momento. Pero sí pasó, sí. De esto de, bueno, pues vente y... Claro, es que, a ver, digo, igual este está loco. Me rapta. Rata, aparezco en la bañera al día siguiente hecho trozos, vaya usted a saber. Ay, que no decimos que no, ¿eh? Que a lo Uy, qué mejor pereza, hubiera... no, hay otros métodos. Esto, tú te imaginas, yo además me da una. Yo cuando estos que dicen, lo metió en varias bolsas y más, que oye, no sé, qué pasión por el trabajo. Iba a decir bien hecho para dejarlo, pero no me veo yo, me da mucha pereza, ¿eh? Y si me da mucha pereza, mejor no empezarlo. Y sobre todo que es muy peligroso, porque tienes que, yo supongo, yo veo a mi madre cómo corta las costillas para echárselas a la paella y con el hacha, y yo me llevo mínimo 3 dedos. Claro, yo seguro. Bueno, y ya no te digo una motosierra, que nunca las he cogido, pero seguro que en el primer arranque le doy la vuelta y al final el que se acaba autoseccionando el cuello soy yo. Con lo que más íbamos a acabar. Totalmente. JR. A mí no me ha pasado eso. Pero no, yo no digo que te haya pasado, que hayas tenido ganas de decirle No, a... tampoco. Pero ¿No? espero que me pase. Es una cosa que espero que me pase. Bueno, Y con mejor resultado, ¿no? Que a mí. También, hombre. que acabes en una bañera de partida. Bueno, Se puede acabar una mañana, pero a ser posible enterito y con otras opciones, ¿no? Digo yo. exacto. Ahí Una está. bañera puede haber muchas opciones. Una En un bañera. hidromasaje y comer de otras formas, ¿no? Sí, con una copita de champán. Había una chica, no sé si verá esto de YouTube, había una chica que me torturaba diciéndome que cada vez que me llamaba o me mandaba WhatsApp que estaba en la bañera comiendo fresas. Es una manera de torturar de una forma un poco desproporcionada. Tú estás ahí en tu casa, ¿no? Y tú no querías nada, ¿no? No, sí, yo quería mucho, lo que pasa es que ella no quería nada y te mandaba un WhatsApp encima y te decía, estoy duchándome eh, mientras como fresas. Decías tú, Pues joder, haberle hija mía. contestado con la posibilidad de los accidentes en la bañera al pisar el resto de las fresas. Sí, eso Eso puede puede ser. pasar. Podría. Yo, mira, por ejemplo, hombre, con mi primera ex sí, se vino para... No se puede, no sé si se puede ya decir ese caso, pero lo cierto que es una de las primeras cosas que hicimos juntos en persona fue que se vino ella para España y viajar alrededor de España. Y con con mi segunda ex, básicamente, prácticamente lo primero que hicimos fue que se vino aquí al pueblo a dar vueltas por aquí. Así que se Ajá. puede decir que medianamente, no sé si exactamente, pero sí, sin mucho conocimiento de la persona, sí que me he ido de viaje venga, locura, viaje donde sea. Y sí, es que eso le ocurre a una de las protagonistas de ¿Dónde está el mundo bello? De Sally Rooney, que como no sé si sabéis, es la autora de la novela Gente Normal, que tuvo mucho éxito en 2019-2020 Ujú. y que tiene una serie que podéis ver o no en Amazon según el tipo de contrato que tengáis de Amazon. Yo por más que intento verla, no la ponen gratis ni así les reviente el maldito Amazon. Y
Va de dos amigas, una es escritor, las dos se dedican al mundo literario, y una de ellas se va a vivir a un pueblo de Irlanda, la otra vive en Dublín, una de ellas está continuamente, son las dos outsiders, las dos tienen una mentalidad un poco destructiva y una se enamora pues de un chico, como digo, al que se lleva directamente porque ella es escritora y va a hacer una tournée con su libro y se lo lleva a Roma. Y allí pues se terminan medianamente de enamorar o no. Y en Dublín la otra chica está continuamente, permanentemente enamorada desde los 15 años de un chavalito que vivía al lado de su granja. Y a partir de ahí se desarrollan multitud de pensamientos sobre el mundo que vivimos, en los correos que se envían, se trata la enfermedad mental, se trata la ecología, se trata la política y la economía, se tratan diversos temas que están muy bien, con un estilo muy directo, un estilo muy bonito, aparte muy... Las novelas de Sally Rooney, la verdad es que empiezas a leértelas y a mí al menos en menos de 3-4 días te las leo. La primera me la leí directamente en menos de 24 horas, la de Gente Normal. Y está, pues os digo que tarda un poquito más, es un poquito más larga tal vez, y tal, pero que es totalmente recomendable y que espero que si podéis le echéis un vistazo. Me lo estoy apuntando porque no la conocía. Así que aquí va a la lista de pendientes. Y Sally Rooney lo que tiene es que sobre todo el primer libro, el de Gente Normal, está protagonizado sobre todo al principio y la mayor parte de la trama por adolescentes, que es un libro de adolescente. Volvemos a esta literatura que se está haciendo a partir de ahora, que son libros protagonizados por adolescentes con historia de adolescentes, pero cuyo público es adulto. Y también le pasa, por ejemplo, a un escritor nacional que es Fernando López, que aparte es muy activista por los derechos LGTBI en la Comunidad de Madrid. Y que bueno, a ver si algún día le decimos a Nando que le entrevistamos, y lo entrevistamos entre todos. Estaría bien. Y por lo demás, pues ya damos término a nuestro programa. Muchas gracias, JR, ¿Tienes algo que contar, que comentar, que decir? Nada, me ha parecido muy interesante el programa de hoy. Bueno, ¿y la silla bien? ¿El cojín bien? La silla bien. A ver, hay que contarlo todo. He pasado el COVID, que lo he contado ya, y de estar tanto tiempo sentado y tumbado, tengo un dolor de espalda terrible. Y tengo detrás un cojín con una manta eléctrica puesta y se ha caído. Lo que te pasa son los años. Estás viejo Bueno. ya. También. Yo ganándome a mi hijo. ¿Sí? Tampoco te saco tantos, ¿eh? Pero muy mal llevado a otra época. Bueno, eso ya es otra cosa. Bueno, Jesus Gay Superstar, muchísimas gracias por tu tema, interesantísimo. Vamos, entretenidísimo. Además, tienes una manera de contar las cosas que nos dejas embobados. Espero no haberte martirizado demasiado con mis estupideces. Si me ves en algún momento en otros programas, en los próximos programas, que oye, tío, ya te está pasando, me dices, que es mi tema. Que gracias, muchas gracias. A vosotros por esta oportunidad. Y esta tarde noche o lo que sea o día no lo hemos dicho, pero que nos tenéis que seguir en el canal de Facebook
Clandestinos y Clandestinas. He dicho canal y es página de Facebook Clandestinos y Clandestinas. Que le deis Canales en YouTube. al me gusta en el canal de YouTube de clandestin@s o en el de iVoox, que es exactamente igual, clandestin@s, o en el perfil de Twitter clandestinos__. Y por lo demás, si queréis participar en alguno de nuestros vídeos, pues nos mandáis un comentario o un mensaje por cualquiera de nuestras redes sociales y aquí estarás. Un saludo, un besote, un cariño, lo que queráis y hasta la próxima. Chao. Chao.